Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Ahí sí. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Noche, ingeniero. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches con todos. Hemos esperado ya más que suficiente. Creo que no se va a conectar nadie más. Por lo tanto, vamos a arrancar con la clase. ¿Les parece? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Ya están mandando los cortes de energía en chat. Bueno, chicos, bueno, entiendo perfectamente de que estamos atravesando por una situación energética bastante compleja a nivel del país y por ende soy bastante comprensivo y ya está registrada la asistencia de absolutamente todos. ¿Ok? Esperemos que se vaya normalizando para poder ir generando adecuadamente, en este caso, el tema de las asistencias como tal. En esta ocasión vamos a hablar, hemos venido trabajando, ¿no? De alguna manera con todo lo que es el proceso para realizar o armar un modelo de simulación. Y hemos venido observando que dentro de estos modelos, dentro de los procesos para armar un modelo de simulación, hemos ido visualizando de que existen diferentes tipos de etapas, ¿verdad? Una de estas etapas es justamente la recopilación de información o la recopilación de datos. ¿Sí? Tranquila, Mercedes, no se preocupe. Ya están puestas las asistencias de todos. ¿Sí? No se preocupe. Si se desconectan, ya no es culpa. Ya no hay problema. A ver, les decía y les mencionaba, ¿no? Les mencionaba de que hemos venido generando hemos venido analizando las diferentes etapas o los diferentes pasos que nosotros podemos ir generando para ir estableciendo, en este caso, nuestro modelo de simulación, para pasar de un modelo teórico a un modelo computacional. Pero el mismo hecho de armar el modelo teórico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener una base. Esa base nosotros la podemos obtener a través de el análisis o de la obtención de datos que nosotros podemos generar, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos conceptos que tenemos que tomar en consideración sobre el análisis y obtención de datos. Vamos a abordar este tema a través del concepto de la réplica, del intervalo de confianza, los métodos de análisis y las técnicas de reducción de la varianza, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, son conceptos que de alguna manera ustedes ya lo manejan de cierta manera un poco más clara porque han recibido ya estadística. Sin embargo, pues en todo caso, pues en este caso vamos a ir identificando cómo podemos ir recolectando, cómo podemos ir manejando los datos para ir estableciendo o para ir utilizando estos datos en nuestro modelo de simulación, ¿sí? El objetivo de la simulación es obviamente obtener o generar, en este caso, una decisión de manera informal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta situación, de alguna manera nosotros tenemos que empezar a hablar, ¿sí? De que hay que tener, en este caso, de alguna manera presente de que todo modelo o todo estudio de simulación vamos a tener que analizar y representar los datos que están presentes dentro del sistema real. Y estos datos los vamos a utilizar para, de alguna manera, implementar las diferentes distribuciones que vayan a representar cómo se comporta, en este caso, estos datos dentro del modelo. ¿Sí? La pregunta del millón, muchachos. ¿Sí? La obtención de estos modelos, perdón, la obtención de estos datos, ¿sí? Para realizar el estudio de simulación, ¿es laborioso o no es laborioso? Vamos a participar, chicos, por favor. Claro, que es la parte más complicada, recopilar los datos, porque hay que segmentar, hay que saber a dónde vamos a atacar el tema, las estrategias, qué tipo de estadística vamos a utilizar para la recopilación de datos, qué tipo de encuestas. Es un análisis que hay que hacerlo, y tener conocimientos básicos para poder hacer eso. No,
No cualquiera puede hacer una estadística así nomás, Y tiene que no conocer las necesariamente bases. correcto, pues, y no necesariamente conceptos básicos, sino que incluso muchas de las ocasiones conceptos avanzados. No cualquiera puede levantar información, puede estructurar de una manera adecuada los datos para poder ser analizados, ¿no? Y ahí, de hecho, ya me contestó otra de las preguntas que iba a plantear, si es que es fácil o no es fácil en este caso levantar o tener esos datos. Y efectivamente no es nada fácil tampoco, ¿sí? Porque como les digo, ¿no? Entonces estos modelos, estos modelos de simulación van a utilizar cierto tipo de datos van a representar cómo es el comportamiento del sistema real, ¿no es cierto? Y el comportamiento de los datos van a generar diferentes tipos de distribuciones en este caso, ¿sí? E incluso pueden irse generando a través de diferentes tipos de fuentes de información, porque no necesariamente la información está en una sola persona o radica en una sola persona o está en una sola fuente. Muy posiblemente esa es la información que nosotros necesitamos, están en varias fuentes, ¿no es cierto? Y ahí es en donde empezamos a hablar sobre la compilación, de la naturaleza del modelo, cuáles son los problemas que nosotros tenemos con respecto a las variables, cuáles son las necesidades de los métodos que nosotros necesitamos aplicar, y me refiero a los métodos estadísticos, cómo realmente empezamos a recolectar los datos necesarios, cuál va a ser básicamente en este caso los ajustes que de pronto nosotros necesitamos establecer dentro de los datos levantados para poder representar de manera adecuada, en este caso, nuestra información. ¿Sí? La identificación de correcto, Pablo, la identificación de todas las variables que intervienen. Es muy importante. Profe, no sé si es que es mi internet o su micrófono se distorsiona un poco. No sé si es que solo yo estoy así. No, entonces es el ingeniero, porque yo también pensé que era el mío. Estoy buscando el señal. Se distorsiona el audio, ingeniero. No sé si ahí me escuchan mejor. Ahí parece. ¿Sí? ¿Estamos mejor? Probando un, dos, tres. Continúe, ingeniero. Ahí hacemos lo posible para escuchar. Es que si no están escuchándome bien, es posible. No, ahí sí ya se le escucha un poco mejor ya. Sí, ahí ya se me escucha mejor. Perfecto. Gracias. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Repítale nomás. Todo. No todo, o sea, la última parte. Pero ¿cuál es la última parte? Hasta donde dijo que, bueno, hasta donde dijo que lo que había leído, lo que puse en el chat de la identificación de las variables. Claro. A ver, estaba mencionando, ¿no? De que en este caso, cuando nosotros estamos hablando de la recolección de información, habíamos mencionado y habíamos hecho referencia un poco a lo que José había manifestado, de que no todos podemos de pronto analizar adecuadamente los datos que nosotros podemos recolectar, que no todos podríamos generar estos datos o recolectar estos datos de manera adecuada. Entonces, que tenemos que tener conocimientos no solamente básicos, sino que incluso un poco más avanzados de cómo generar esa información para poder establecerlo e incluso de pronto de alguna manera ajustar esos datos para que para que puedan ser representados mediante una distribución estadística, mediante una distribución matemática o mediante una distribución numérica, en este caso de los datos como tal, para poder ir generando, en este caso, nuestros conceptos o nuestros modelos teóricos como tal, ¿sí? Y efectivamente ahí entraba también lo que mencionaba Pablo sobre la identificación de todas las variables que intervienen, porque no toda la información, y eso es lo que les mencionaba, no toda la información posiblemente va a estar radicada o va a estar presente en una sola fuente de información. Y me refiero a una a fuente de información como las personas, el lugar en donde nosotros podemos levantar la información como tal, sino que
Básicamente podemos encontrarle en diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes aspectos o incluso en diferentes libros o en diferentes programas incluso que nosotros podemos utilizar dentro del sistema real. Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos que irlas analizando de manera adecuada para poder ir obteniendo nuestra información de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la lectura, es más, incluso yo recuerdo que les había puesto un ejemplo de cómo podrían ir generándose o podemos ir llevando, en este caso, o ir recolectando la información de cómo puede ir llegando un material a una línea de producción. Tan simple como eso. O una persona, cómo llega cada cuánto tiempo llega una persona a a nuestra ventanilla de atención, al público, ¿sí? Entonces, ¿cómo recolectarían ustedes esa información, chicos? Primero se tendría que analizar una metodología. Ya. ¿Y qué tipo de metodología deberíamos analizar en este caso, Mariana? A ver, es que puede ser Cuantitativa. Carlo, Banks o el método de Evans. A ver, mil disculpas. Me, mm, me distraje un momentito. Me decía Mariana, preguntaba qué tipo de modelo, qué tipo de métodos. Perdón, no le escuché, es que el internet está bastante inestable. ¿Sí me están escuchando el resto, chicos? Sí, ese lo escuchó ya. Ok. Dijo Mariana que le repita. Métodos cuantitativos, me dice Pablo. Sí, también puede ser, efectivamente, de hecho puede ser métodos cuantitativos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de procesos de recolección de información, ¿sí? Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para compartir en este caso con ustedes un documento, un par de documentos, ¿sí? Como les había mencionado, ¿no es cierto? Es más, dentro de, y les decía que me distraje un ratito, es porque estaba justamente abriendo la lectura. En la lectura, si ustedes se dan cuenta, yo les he puesto incluso a ustedes dos bibliografías que pueden ustedes consultar para poder ampliar los conceptos que estamos tratando de abordar. Esta información o la preparación de los datos, en este caso, ustedes pueden ir ampliando la información, ampliando los conocimientos al consultar estos dos artículos científicos. La tarea de ustedes va a ser buscar estos artículos. Sí, yo los tengo descargados y los tengo aquí puestos y es por eso que les decía que me distraje un ratito, porque estaba abriendo los documentos. En este caso, nosotros, cuando hablamos de aplicar cierto tipo de metodología para analizar o para obtener las fuentes, la información como tal, nosotros sabemos a través de la asignatura de estadística que tenemos la posibilidad de ir generando o de ir levantando información a través de diferentes métodos de recolección de información, ¿sí? Y utilizando diferentes técnicas y utilizando diferentes instrumentos de recolección de información. ¿Cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas de recolección de información que ustedes conocen, muchachos? Estos son conceptos de La estadística. encuesta, la Ok, encuesta, la encuesta. ¿Y qué es la encuesta? ¿Una técnica o un método? una técnica, creo yo. Seguro. Creo que es un método, Seguro. eh, que es la vía para poder obtener la información. Ya.
Ok. Qué otra técnica y qué otro método conocen? Están los cuestionarios, focus group, ¿qué más? Ya. Cuestionarios, focus group, encuestas. ¿Qué otros métodos? La observación, La observación, correcto. entrevistas, Entrevistas, correcto. Que de hecho son los más conocidos, ¿no es cierto? Dentro de los sí, métodos de nosotros entrevistas, tenemos observación, las encuestas, formularios. los formularios, claro, los formularios utilizando las fichas de observación en este caso, ¿sí? Pero cada uno de estos métodos utiliza una técnica en específico, como por ejemplo el cuestionario que puede estar presente tanto en la encuesta como en la entrevista, ¿sí? Es simplemente va a cambiar o va a cambiar un poquito o se ajusta un poco el tema de la técnica, sí, de la técnica en función al tipo de respuesta que se desea obtener, ¿sí? Entonces, son diferentes los métodos que nosotros podemos utilizar para ir generando o para ir recolectando información. En estos artículos, si bien es cierto, están en inglés, muchachos, y eso no debería ser un impedimento para ustedes, lo importante o lo primordial que yo quiero que ustedes visualicen es esto de aquí, ¿sí? En este artículo de aquí. Si ustedes se dan cuenta, nosotros partimos de los datos, ¿no es cierto? Y nosotros de estos datos podemos irlos seleccionando, podemos haberlos ido originando o recolectando utilizando cualquier tipo de los métodos que ustedes acaban de enumerar. La encuesta, la entrevista, el focus group, la ficha de observación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo ese conjunto de datos que nosotros podemos ir levantando, nosotros tenemos que ir seleccionando los datos que realmente nos van a servir en función a qué, en función a nuestros objetivos de estudio como tal, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de procesarlos, ¿sí? De procesar esa información de tal manera que esa información se vaya transformando de alguna manera en información adicional, o lo que nosotros también podemos conocer como los metadatos, ¿sí? O incluso podemos llegar a tener gran cantidad de datos de diferentes tipos de fuentes de información con las cuales nosotros podemos aplicar diferentes técnicas, incluso de procesamiento, en este caso de los datos. Una de estas cosas también, por ejemplo, es la famosa recolección de datos, por ejemplo, de las redes sociales, ¿sí? Y ustedes como emprendedores, ¿necesitan o no necesitan, por ejemplo, recolectar información de redes sociales, chicos? Ahora es una alternativa, no es alternativa, ahora es una realidad y como el auge de esta situación es todo redes sociales. Correcto. Pero ¿qué información recolectamos de redes sociales? Tipos de personas, de gustos. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la información que nosotros podemos recolectar de las redes sociales es muy amplia. Tiene una gran amplitud, en este caso, de datos que nosotros podríamos recolectar de las redes sociales. Desde datos personales, pasando por gustos, preferencias, etcétera, 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 etcétera. Y todo este conjunto de información, si ustedes se dan cuenta, va a estar aquí en los datos. A esos datos yo puedo seleccionar cierto tipo de datos como, para poder ir estableciendo y, por ejemplo, ir generando cuáles son las preferencias que tienen nuestros consumidores o cuáles son las preferencias de consumo en función a una determinada línea de negocio. Se me ocurre, perfumería, ¿sí? Entonces, vamos recolectando información y vamos obteniendo información de cuáles, por ejemplo, cuáles son los datos demográficos. ¿Necesitas hacer una pregunta, Cintia? Parece, parece que se le activó el micrófono. A ver, les estaba diciendo de que nosotros podemos ir estableciendo o ir clasificando esos datos en función, por ejemplo,
la situación demográfica, edades, ¿sí? Líneas de fragancias a las cuales prefieren, etcétera, etcétera. Y todo eso transformado y generado a través de qué? A través de a través del conjunto de datos que nosotros podemos ir obteniendo desde las redes sociales. Pero para poder obtener ese conjunto de datos de las redes sociales, nosotros podríamos haber utilizado diferentes tipos de software que nos van a permitir generar o establecer o recolectar esa información de las redes sociales en específico. Como es inmensa esa cantidad de información que nosotros podemos recolectar dentro de las redes sociales, nosotros tenemos que de alguna manera aplicar lo que se conoce como el data mining o la minería de datos. ¿Para qué? Para poder generar o para poder establecer o generar en este caso patrones de comportamiento, ¿sí? Y estos patrones de comportamiento nosotros podemos interpretarlos y podemos ir evaluándolos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este gráfico nosotros tenemos que ir generando cierto tipo de pasos en este caso, ¿no es cierto? En primera instancia, nosotros tenemos que ir comprendiendo cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, ir seleccionando los datos que realmente nos importan para ir eliminando o saneando en este caso, o desechando la información que no es útil para el objetivo como tal. De esa información que nosotros desechamos puede ser que sea útil para otro tipo de objetivo. Entonces, eso es muy importante que ustedes también lo vayan generando. Esto, a la larga, lo que me hace es realizar una reducción de ese gran conjunto de datos que nosotros podemos obtener para irnos proyectando a la transformación de esos datos para poder ir utilizando de alguna manera algún tipo de framework, de algoritmo, de parámetros que nos permitan ir generándose o ir estableciéndose los patrones que nosotros podemos ir identificando dentro del conjunto de datos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Como les decía, chicos, les recomiendo mucho este artículo en especial que les abre un poco la mente de cómo trabajar datos en gran cantidad, en gran magnitud. Y de igual manera, este otro artículo que habla Ahí no entra sobre... el Big Data. Eso el Big Data. Claro, ¿Dónde entra? de hecho, una de las técnicas que nosotros utilizamos del Big Data es de la minería de datos. La minería, el Big Data es tener grandes cantidades de información, José. Eso es básicamente el Big Data. Yo voy almacenando grandes cantidades de información que puede ser información estructurada o no estructurada. ¿Y qué significa esto de información estructurada o no estructurada? Información estructurada quiere decir que son bases de datos como tal, ¿sí? Que están interrelacionadas las unas como las otras. Las no estructuradas es, por ejemplo, la información que les estaba explicando o que se puede obtener de las redes sociales, que viene a través de gustos, de preferencias, de enlaces, de clics, de me gustas en publicaciones y todas esas cosas. Y si ustedes se dan cuenta, ahí no existe una estructura en específico, sino que simplemente son datos que nosotros vamos generando o vamos almacenando. Entonces, eso es la Big Data. Una de las técnicas que nosotros podemos utilizar para transformar o para ir analizando esa gran cantidad de información es justamente la minería de datos. Para realizar minería de datos, obviamente tenemos que tener conocimiento específico dentro del área de tecnologías para implementar los software específicos que nos permitan desarrollar o generar, en este caso, la minería de datos. La minería de datos como tal nos va a obtener o nos va a llevar a obtener cierto tipo de patrones, que es lo que les decía, para poder ir realizando un análisis sobre esos datos como tal. No sé si le quedó ahí un poco claro el tema del Big Data, José. Sí, o sea, quería ver dónde va enrolado, si es una parte o es todo un significado, eso es lo que quería saber. Es un todo, José. De hecho, el Big Data es, ¿cómo le explico de otra manera? ¿Han escuchado hablar ustedes de inteligencia de negocios?
de lo que Yo se no. O parece que sí he escuchado, pero no me he también puesto a ver. conocido en inglés Business Intelligence. ¿Sí? Eh, el Big Data haga cuenta, José, de que el Big Data es como tener la información de toda la información que tiene el registro civil, ¿ya? Más la información que tiene el SRI, más la información que tiene el IES, las historias clínicas de todos los pacientes del IES, más toda la información que tiene la superintendencia de compañías. Si usted se El da cuenta, INEC. si usted se da cuenta, José, ahí, ¿qué tipo de información tiene? De No. identificación, ¿cómo se llama? De impuestos, de propiedades, de salud, información médica, Todo pertenece a clínica, y toda esa información, ¿a quién pertenece? Al sector a un solo público. usuario para la persona. Está relacionada con las personas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero tenemos una información que está relacionada con las personas, pero que está en diferentes sectores. Entonces, el Big Data es eso, José. Tener muchísima información de diferentes sectores que puede estar relacionada con la persona o no incluso, ¿sí? ¿Qué pasa si es que a más de eso, por ejemplo, yo tengo información que van generándose a través a través de los likes o de los me gusta en una determinada página y que también tenemos ahí? Entonces, todo ese conjunto de información se le conoce como Big Data. En otras palabras, es un gran repositorio de información. Pero y como le decía, esa información puede estar almacenada o de una manera ordenada, de una manera relacionada la información de la una con la otra, o simplemente puede ser información dispersa. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué colores le gusta a una persona? ¿Sí? ¿Cuáles son los equipos de fútbol a los cuales les da me gusta a una persona? ¿Cuáles son las búsquedas que más ha generado una persona en una red social, por ejemplo? Inge, entonces ahí aplicaría un ejemplo en el Big Data cuando uno pone a buscar algo, digamos, en el Facebook, pone a buscar tal vez, digamos, un curso de idioma y de repente te aparece en Facebook, en Instagram y en otras aplicaciones te aparece, pero entonces porque está relacionado con el correo, ¿verdad? Entonces, toda esa información, o sea, te va a llegar por todos lados, te bombardea, pero porque tú has buscado en un segmento has buscado algo así, entonces te llega en todos lados, te llega. Correcto. Sí, sí, Pablo, efectivamente, pero hay que adicionarle algo más, ¿sí? Inge, Lo que usted acaba de mencionar, Pablo, puede ser o puede formar parte de un gran repositorio o de un gran conjunto de información que nosotros podíamos haber obtenido. Pero la forma en la que a usted le va a presentar el haber buscado el curso de idiomas en las diferentes redes sociales que usted maneja es simplemente el uso de un algoritmo para ir mostrándole justamente el tema esos temas que usted ya buscó. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted se enganche y compre, por ejemplo, un determinado o cualquiera de los cursos que han pagado, en este caso, a las redes sociales para poder vender sus cursos de idiomas. ¿Sí? Inge, eso es lo que ocurre pues con bueno, sí ocurre con muchos, pero lo más notorio es lo que realizan las redes sociales, sobre todo el Meta, que, o sea, ahí está incluido WhatsApp, Facebook y todo eso, porque es donde más se comparten gustos, tendencias, emociones, eh, todo lo que realizan las personas y van recopilando toda esa información para poder después venderlas a las empresas y que puedan ellos generarse ingresos de acuerdo a esos comportamientos en Ujú.
son diferentes campos que se usa, pues no solamente es de paseo, sino puede ser educativo, de salud, tecnológico. Entonces es enorme la cantidad de datos que se recopilan. Sí, justamente Mariana, de hecho el data mining lo que hace es, o la minería de datos, lo que hace es utilizar cierto tipo de algoritmos para poder ir generando justamente ese mostrar de información. Preferencias. Exactamente, para ir mostrando ese conjunto de preferencias o de intereses que los usuarios pueden tener dentro de una red social. Esa es la forma en la que incluso subsisten, en este caso, las mismas redes sociales, ¿sí? Y efectivamente, lo que usted menciona, Mariana, es lo correcto. Entonces, la minería o parte de la minería de datos, que también está abarcada dentro de lo que es el Big Data, lo que hace es utilizar esos algoritmos para mostrar la información que nosotros, de tal manera que vamos, pues, y ahí es en donde nosotros podemos empezar a tener ese tema del análisis del comportamiento o el análisis de los patrones. Yo recuerdo, no sé si me parece que yo les había mencionado de que, por ejemplo, a mí me gustan los perros Rottweiler, ¿ya? O la raza de esos perros. Y me gusta ver videos en las redes sociales sobre ese tipo de raza de perros. Entonces, como yo ya accedí en este caso a la información de un video que muestra información sobre este tipo de razas de perros, en este caso, lo que hace es el Big Data es ir recolectando esa información, esa preferencia. Ah, el usuario Cristian Barragán accedió a este video que muestra información sobre la raza de perros Rottweiler. Entonces, la próxima ocasión que acceda a una red social, me va a mostrar la preferencia o me va a mostrar videos o información referente a ese tema. Eso forma parte del Big Data, de la minería de datos. La inteligencia de negocios indica, por ejemplo, no es más que una forma de visualización incluso que nosotros podemos tener dentro de la, la visualización que nosotros podemos tener de los datos. Denme 2 segundos, chicos. De hecho, justo estaba yo teniendo por aquí un mapa. Ya. Ahí está, José, lo que usted me preguntaba. ¿Qué es el Big Data? Incluye datos estructurados, semiestructurados y no estructurados provenientes de diversas fuentes de información. Pueden ser estas fuentes de información internas o externas. Pueden ser redes sociales, pueden ser sensores, dispositivos de Internet sobre las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el Big Data. El Business Intelligence, que les mencionaba yo, se enfoca en este caso en datos estructurados que provienen de fuentes internas, por ejemplo, de la empresa, como bases de datos transaccionales. Si ustedes se dan cuenta, el Big Data es macro, el Business Intelligence es un poco más específico, ¿sí? Puede absorber datos de lo que es macro, que en este caso sería el Big Data, ¿ok? ¿Qué es otra de las características que tiene el Big Data, José? Es el manejo de una gran cantidad de volumen de información, es decir, se centra en grandes volúmenes de datos que pueden ser masivos, ¿sí? ¿Dónde encontramos información masiva, José? En los bancos de datos del Banco Central, puede ser lo que usted conversaba del Ministerio de Salud Pública o ¿cómo es el más grande, que es el tema del registro civil? Le cuento que no tanto, porque eso a ¿No? la larga es local. O sea, si bien es cierto, somos casi 18 millones de habitantes y estamos accediendo a esos Entonces, 18 redes millones de sociales, datos, Facebook, pero Facebook. sigue siendo limitado. O sea, no tenemos la información, por ejemplo, Y la bolsa de valores, Inge. de Perú, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Si usted se da cuenta, el ejemplo que usted acaba de poner, más bien está encasillada en lo que nosotros conocemos como Business Intelligence,
porque son información que provienen de una empresa interna, de una empresa como tal o de una institución como tal, ¿sí? Entonces, es por ahí. En cambio, en el Big Data, cuando hablamos de sistemas masivos, estamos hablando de todo el mundo. ¿Dónde tenemos información de todo el mundo? Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí o no? Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. No es lo mismo. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en el mundo, chicos? Mucho la tarea. Consulten un ratito. Entren a San Google. 8.000 millones. Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos 8.000 millones. Imagínense lo que es tener la información de 8.000 millones más o menos a tener la información de solamente 18 millones de personas. ¿Sí o no? Hay una enorme hay una enorme diferencia. Sí, Por sí hay supuesto. una enorme diferencia. Otra de las características principales o primordiales del Big Data es la velocidad. Por ejemplo, nos dice que procesa datos en tiempo real o casi en tiempo real, lo que permite análisis dinámicos y respuestas rápidas. ¿Dónde podemos encontrar información en tiempo real, chicos? Redes sociales, ¿sí? En las redes sociales se va generando TikTok, o se van generando información al instante, claro. claro, ¿no es cierto? ¿Dónde más Más podemos, rápida que las noticias. perdón, Más rápida que las noticias, la información de las correcto, redes sociales. ¿no es cierto? Quiero. Y ya por ahí está el curioso y ya está filmando con el celular y transmitiendo en vivo. Incluso sale lo que no se puede ni siquiera observar en la... Correcto, ajá. ¿Dónde más podemos tener datos de tiempo real? Sensores, sensores atmosféricos, Satélites. satélites, correcto. Bueno, en el tema de satélites no es tanto casi tiempo real, ¿no? Porque sí hay una variación en la parte del tiempo por justamente la transmisión de los datos, ¿sí? Pero sigue cayendo acá en el tiempo en el Big Data. En cambio, si ustedes se dan cuenta, en el Business Intelligence lo que se habla es en función a la velocidad, trabaja incluso con datos históricos. Yo puedo revisar la historia clínica del paciente X y Z que se hizo atender hace 2 meses en la especialidad de cardiología. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces sí se dan cuenta que es un poco más específico el Business Intelligence, es un poco más orientado a la presentación de los datos. Si ustedes se dan cuenta que el objetivo principal del Big Data es buscar patrones ocultos, correlaciones, podemos realizar análisis predictivos. ¿Y por qué podemos hacer análisis predictivos con el Big Data? Porque estamos utilizando datos en tiempo real. ¿Que podemos hacer lo mismo también en el Business Intelligence? Sí, sí podemos hacer lo mismo, un análisis predictivo, pero ¿en función a qué? En función a datos históricos en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son las tecnologías que utiliza el Big Data? El Big Data utiliza tecnologías como Hadoop, Spark, NoSQL y plataformas de procesamiento masivo de datos. En cambio, lo que nosotros aprendimos, por ejemplo, a utilizar, recordarán ustedes, chicos, que yo les enseñé a utilizar Power BI. ¿Se acuerdan de Power BI? No es para presentación de datos. Era para presentación de datos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Business Intelligence está un poco más orientado a la presentación de datos? ¿Sí?
Entonces, la presentación de datos la podemos hacer utilizando incluso el mismo Excel. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos y creamos un cuadro de mando integral casi que, o lo que, cómo era que le llamábamos? Un dashboard, ¿sí? Presentábamos un dashboard en Excel y ese mismo dashboard tratamos de hacerlo de manera similar en Power BI. Pero ¿cuál era la diferencia de Power BI? Que era incluso un poco más iterativo, iba generando, podía tener también la posibilidad de ir consumiendo datos incluso del Internet. Entonces, esa es la diferencia entre el Business Intelligence y el Big Data. No sé si es que ahí ya le quedó mucho más claro, José. Sí. Ya, valga la oportunidad de que tenía este mapa mental de cuáles son las diferencias entre el Business Intelligence y el Big Data. Entonces, como regresando un poco acá, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en este caso, en el otro artículo, tenemos algo medio parecido, ¿no? Tenemos la gran cantidad de datos, seleccionamos en función a un objetivo, los procesamos, ¿sí? Realizamos de pronto minería de datos si es que fuera necesario para utilizar patrones o modelos y hacer una evaluación e interpretación. Pregunta, chicos, ¿esto no les parece similar a lo que nosotros hemos estado haciendo en simulación? Sí, parecido el procedimiento. ¿Sí o no? Por eso les decía, revisen estos dos archivos, ¿sí? Entonces, pero la pregunta del millón también es, ¿no es cierto? La pregunta del millón también es, ¿cómo nosotros podemos empezar a recolectar información? Y para esto, ¿sí? Y para esto, quiero compartir con ustedes este video, ¿sí? Pilas. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que es un tema básico al iniciar una investigación. Es decir, al iniciar una investigación, lo primero es identificar qué técnica vamos a usar y hay que recordar que cada técnica tiene su instrumento. Así que vamos a empezar definiendo. ¿Qué es una técnica de recolección de datos? Pues le vamos a definir de la siguiente manera. Una técnica de recolección de datos va a ser un conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores que, valiéndose de los instrumentos, permite recoger datos. En otras palabras, la técnica es el cómo. ¿Cómo vas a recoger esos datos? A eso le llamamos técnica. Son los procedimientos y actividades que le dan acceso al investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Además, la técnica señala cómo hacer para lograr un fin o hechos propuestos, tiene un carácter práctico y operativo. Mientras que un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que use el investigador para aproximarse a los fenómenos y sacar de ellos la información para su investigación. Entonces ya tengo hasta acá que la técnica es el cómo, el instrumento es el con qué, o sea, lo que vamos a usar. Toda técnica tiene su instrumento y existen tres técnicas principales de recolección de datos, sin, en ese caso, obviar, ¿no?, que la más importante técnica y la más usada es la encuesta. Vamos. ¿Qué ha sido la encuesta? Le atiné, entonces yo. Técnica. La técnica. Ya, a empezar justo por esta técnica, la encuesta. ¿A qué llamamos encuesta? La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en la que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Entonces, una encuesta es lo que se usa, el cuestionario. La técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario. ¿qué ha sido el cuestionario? La Método. herramienta. ¿Perdón? La El método herramienta. sería. La herramienta, o en este caso sería lo correcto es decir, es el instrumento.
¿sí? Si yo hago una observación, ¿qué es? ¿Una técnica o un instrumento? Una técnica. Es una técnica. Y si yo para realizar esa observación utilizo una ficha de observación, ¿qué es? Instrumento. La ficha es el instrumento. En otras palabras, el instrumento es el medio por el cual yo puedo obtener información, ¿no es cierto? Y la técnica, en realidad, ¿no es cierto? Es como decir la metodología o lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy haciendo para obtener la información. ¿Ok? Acá se hace realizando una serie de preguntas que van a estar direccionadas a obtener cierto grado de información sobre una muestra. Existen dos tipos de cuestionarios: cuestionarios con preguntas cerradas y cuestionarios con preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son las que no te dan libertad de opinión, las que son justamente limitadas en cuanto a la respuesta. En cambio, las preguntas abiertas te dan algo más de opinión personal o algo más subjetivo, o sea, te dan la libertad de poder responder lo que creas conveniente. Una pregunta. ¿Qué tipo de preguntas utilizamos en las encuestas? Limitadas, por lo general. La Cerrada. contestación de sí o no. Cuestionarios piensa con usted? preguntas cerradas. Limitadas. Cerradas. Cerradas. ¿Ok? Por lo general son Verdadero o preguntas en las falso. cuales nosotros les damos las posibles opciones que puede tener como respuesta, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿será acaso que también puedo utilizar preguntas abiertas dentro de una encuesta? Sí, pero con un configurando para que la contestación no sea demasiado larga, porque no necesitamos demasiada palabra, sino un criterio nomás. Ok, ya. Entonces, una encuesta puede utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Sí? Siguiente pregunta. La entrevista. ¿Qué tipo de preguntas utiliza? Abiertas. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan algo, digamos, es algo que va a decir lo que le nace a la persona, por ejemplo, en la entrevista, no es algo ya definido. O si le preguntan algo cerrado, un ejemplo, eh, ¿cuál es su edad? Digamos, una pregunta, digamos, cerrada. Pero si le preguntan a usted, cómo usted se define? Entonces ya es una pregunta abierta. ¿Cómo es su personalidad? Ujú, ya. Siguiente pregunta. ¿Qué predominan más en las encuestas? ¿Las preguntas abiertas o las preguntas cerradas? En la encuesta, ojo. Las cerradas en la encuesta. Cerradas. Las preguntas cerradas, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué predomina más? ¿Qué tipo de preguntas predominan más en las entrevistas? Las abiertas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista? La respuesta a esa pregunta puede ser contestada también en función a cuándo debo utilizar una encuesta y cuándo una entrevista. La encuesta no se hace se hace para muchas personas o para gran cantidad de personas, y la entrevista se enfoca en menos personas. Eso puede ser. Yo considero que sería que las cerradas nos limitan, porque es como que le preguntan, ¿usted está de acuerdo con este producto, sí o no? Y usted no puede ampliar. Mientras que la abierta es como que nos da apertura a que nos conozcan un poco más o opinar sobre X producto. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista?
La encuesta se utiliza para, como le dije, para varias personas o para gran cantidad de datos. Y la entrevista para grupos más reducidos. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, yo también tengo un ejemplo. En encuestas serían variables conocidas y en entrevista variables desconocidas. Correcto. Mucho mejor, Pablo. Mucho mejor. Pilas. Los Continúa. cuestionarios cerrados están formados por preguntas cerradas y buscan algo específico y particular, mientras que las preguntas abiertas son aquellas que buscan que el individuo responda lo más ampliamente posible. Algunos ejemplos de preguntas cerradas y preguntas abiertas podrían ser: preguntas cerradas. ¿De qué material está fabricada la vivienda en la que habitas? Pues como vemos, es limitada la respuesta. Yo puedo decir material noble, material rústico. ¿Cuentas con luz eléctrica? También es pregunta cerrada. Yo puedo decir sí, puedo decir no. Es muy limitada la respuesta. ¿Con qué aparatos electrónicos cuenta la vivienda? Igualmente, es una pregunta cerrada, ya que es limitada la respuesta. O sea, no te da libertad de opinión u otras cosas. Está hecha para algo específico. En cambio, las preguntas abiertas, por ejemplo, puede ser: ¿por qué cree que el actual gobierno de la ciudad debería darle más importancia a la educación? Acá, como vemos, es algo amplio lo que podemos responder. Es la libertad de opinión de las personas. ¿Cuáles creen que deberían ser las prioridades del recientemente electo presidente? Igualmente. ¿Cómo define la palabra discriminación? No te estoy diciendo qué es la discriminación, sino cómo lo defines. Eso también te da libertad. Cuando uno emplea el instrumento del cuestionario, que pertenece a la técnica de la encuesta, debe procurar contar con preguntas, tanto abiertas y cerradas. Generalmente, en caso haya opciones para marcar, si existen solo dos opciones se llaman dicotómicas, y si existen más opciones se conocen como politómicas. Correcto. En este caso, como vemos, las preguntas cerradas sobre todo nos dan opciones. ¿Correcto? Por ejemplo, si nos dan un cuestionario donde solo hay para marcar sí y no, son dos posibles respuestas, entonces se llama cuestionarios dicotómicos. Pero cuando hay más opciones, en este caso se llaman politómicos. Por ejemplo, si nos dan para marcar, digamos, regular, bueno y malo. En este caso, esos son tres opciones. Por lo tanto, son cuestionarios politómicos, o sea, preguntas con respuestas politómicas. Ahora veremos qué es la entrevista, segunda técnica de recolección de datos. La entrevista la vamos a definir como un punto de vista general, es una forma específica de interacción social. El investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, de una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. En otras palabras, puede ser tipo un monólogo, ya que hay solo una persona que habla. No es tanto como un intercambio, ¿no? Totalmente un diálogo, ya que hay un investigador en ese caso, ¿no? O se le llama el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es pues quien hace las preguntas respectivas y el entrevistado es la fuente de información. Los tipos de preguntas que se hacen acá también pueden ser preguntas abiertas y preguntas cerradas. Bueno, como ya habíamos mencionado, las preguntas abiertas son aquellas que describen hechos o situaciones por parte, en ese caso, del entrevistado, con una gran cantidad de detalles que a juicio del entrevistado son importantes. En cambio, también puedo hacer preguntas cerradas en una entrevista, que en este caso van a ser debido a que solamente puede responder con un número finito. Por ejemplo, ninguno, 1 o 15. Una pregunta cerrada limita la respuesta del entrevistado. En una entrevista, entonces, también podemos encontrar estas preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ahora vamos con la tercera técnica principal de recolección de datos, la observación. A la observación le vamos a definir como una técnica útil para el analista en su proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo, actividad o condición en la que se encuentre. O sea, debe haber algún motivo, algo particular, algún hecho o fenómeno, en este caso, donde yo quiero obtener los datos de una cierta persona, sobre todo. Las características para que la observación sea buena deben ser 4. Debe ser objetiva. Objetiva es que debe de percibir lo real, sin algo subjetivo, o sea, en este caso, sin guiarnos por emociones ni nada. Si yo quiero ser un buen observador, debo ser objetivo, o sea, describir tal y lo que veo las cosas. Repetitiva
En lo posible, hacer varias veces la observación. Múltiple, fruto de varios investigadores en lo posible para tener diferentes puntos de vista. Y planificada, que debemos seguir un plan previamente determinado. Entonces, para concluir, principales técnicas de recolección de datos son 3: la encuesta, la entrevista y la observación, las que más se usan. La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario. La entrevista, dijimos, que era una técnica usada en la investigación, que se define como una conversación, que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. No es tanto que yo busco hacer un diálogo, es más que yo busco o te uso como fuente de información. Y la observación es una técnica que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado. Es el inicio de toda comprensión de la realidad. La observación es una percepción sobre hechos. Y en este caso, los elementos de la observación pueden ser el observador, el sujeto observado, o sea, quien se observa, y la situación observada, que es el contexto. Toda técnica, dijimos que tiene su instrumento. Entonces, para terminar con esta sesión, diremos: encuesta, entrevista, observación, análisis documental y análisis de contenido son las técnicas de recolección de datos que se conocen. Sobre todo, hemos estudiado la encuesta, entrevista y observación, pero acá vamos a mencionar también al instrumento del análisis documental y del análisis de contenido. Instrumento de la encuesta: cuestionario. Instrumento de la entrevista: la guía de entrevista. Instrumento de la observación: la guía de observación. Cuando yo digo guías, son en este caso situaciones o como planes que nos van a llevar a poder realizar un buen conteo tanto de la entrevista y de la observación. Análisis documental: instrumento, las fichas. Y el análisis de contenido, su instrumento es el cuadro de registros. Muy bien, entonces con esta parte estaríamos concluyendo esta sesión del curso de investigación. Conmigo será... Fíjense ustedes en estas técnicas adicionales que hemos visto aquí, el análisis documental y el análisis de contenido. El objetivo de este video básicamente es que ustedes vayan dándose cuenta de cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar para recolectar información. Dentro de un sistema real, nosotros tenemos diferentes fuentes de información y en función a la fuente de información podríamos utilizar una o varias técnicas de recolección de información. Si es una, por ejemplo, si estamos queriendo investigar una ventanilla de atención al usuario, nosotros podríamos utilizar una encuesta o una entrevista para poder hacerlo o para poder establecer o recolectar información en función a la percepción del funcionario o del servidor que está en la ventanilla. Pero también podríamos utilizar una ficha de observación, en este caso, para ir nosotros levantando la forma en la que llega el cliente a la ventanilla. O podríamos utilizar también una técnica de análisis de contenido para ir revisando en función al cuadro de registros que va teniendo, que va creando, en este caso, el servidor, para poder establecer cuáles son los tiempos en los cuales van llegando los clientes. ¿Sí? No sé si les quedó claro esta parte, muchachos. Sí, profe. ¿Ya? Les menciono todo esto, ¿por qué? Porque justamente dentro de las razones que nos conducen para nosotros generar un mal análisis de los resultados, normalmente puede ser de que en muchas de las ocasiones nosotros tomamos a la simulación como un ejercicio de programación, por ejemplo, ¿sí? Y esto comienza básicamente con la construcción de un modelo, la codificación como tal, es decir, empezamos directamente a crear el sistema, a crear el modelo de programación, el modelo directamente en un software o directamente en el Excel, ¿sí? Sin tener un análisis previo de cómo se va comportando, de cómo se va generando o cómo se va estableciendo el sistema real, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros normalmente podemos tener o podemos generar de manera inadecuada es al utilizar métodos estadísticos inadecuados, ¿sí?
el no poder relacionar adecuadamente cuál es el comportamiento de los datos, el no ir identificando las relaciones que se pueden ir estableciendo entre los datos, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros de pronto utilicemos técnicas de estadísticas de manera errónea, de tal manera que las observaciones que nosotros generemos sean independientes o idénticamente distribuidas o, no, o que no sean aplicables directamente, ¿sí? Otro de los inconvenientes que podemos nosotros tener en un mal análisis de los resultados básicamente puede ser también el costo en el tiempo para recolectar una gran cantidad de información. Puede ser de que los costos en los cuales nosotros incurrimos para recolectar la información sean elevados y por ende esos tiempos, reducimos esos tiempos de recolección de información y por lo tanto no tenemos los datos adecuados. Es decir, no recolectamos la información necesaria que nos permita expresar o identificar adecuadamente en el comportamiento del sistema, ¿sí? Para esto nosotros necesitamos utilizar podemos utilizar diferentes tipos de metodologías. Una de estas metodologías es justamente el concepto de réplica, ¿sí? Déjenme comparto. ¿Sí? El concepto de réplica. ¿Qué significa el concepto de réplica? El concepto de réplica o de repetición, ¿sí? Dentro de un sistema es fundamental, ¿sí? Y es fundamental específicamente en el experimento. No es más que ir realizando varios experimentos de la simulación y recolectando la información que se va generando a través de la naturaleza aleatoria de las salidas dentro del modelo de simulación. Es lo que es lo que yo les estaba planteando, por ejemplo, la clase anterior cuando hicimos el ejercicio de la simulación. ¿Se acuerdan que hicimos y planteamos el ejercicio de simulación, ¿no es cierto? Y empezamos a obtener cierto tipo de datos, como era, por ejemplo, el promedio de espera, el promedio de tiempo de espera del cliente, el promedio de tiempo de atención, ¿no es cierto? Entonces, esos tiempos se iban generando en cada una de las interacciones, cada que presionábamos F9, ¿se acuerdan? Yo les dije, esos tiempos podríamos irles recolectando, ¿sí? Irlos poniendo, irlos organizando en una nueva base, en una nueva tabla de información para de ahí ir analizando o ir generando análisis como tal, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el concepto de réplica en pocas palabras, ¿sí? Donde nosotros tenemos diferentes tipos de secuencias, vamos generando diferentes secuencias para poder ir recolectando información. Y todas esas secuencias las vamos a ir observando, las vamos a ir estableciendo y las vamos a ir analizando a través de diferentes métodos estadísticos que podríamos utilizar para realizar esos análisis, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos recolectando información, a través de esa información nosotros podríamos establecer medias, ¿no es cierto? Podríamos establecer varianzas de los datos, ¿sí? Entonces, dentro de ese ejercicio podríamos haber, además de calcular los promedios, podríamos haber utilizado también o sacar la media, la moda, la varianza, la desviación estándar, y a través de todas esas, de todos esos datos, y a través de un conjunto de experimentos que podríamos haber hecho, podríamos haber aplicado, por ejemplo, un análisis estadístico ANOVA. ¿Para qué? Para ir analizando cómo se iban a comportándose las varianzas, en este caso de los tiempos de los tiempos de espera. Con eso, con esa información con ese análisis ANOVA, nosotros podríamos establecer si es que en realidad es necesario o no incrementar, por ejemplo, un cajero dentro de ese modelo, ¿sí? ¿Ok? Y eso es justamente a través de ¿qué? De intervalos de confianza.
Ustedes recordarán que con estadística ustedes visualizaron, ustedes trabajaron en la comprobación de la hipótesis. Y para comprobar hipótesis, ustedes tenían que establecer cierto tipo de intervalos de confianza. El uso de intervalos de confianza nos permite establecer niveles de certeza de los resultados, es decir, ¿qué tan certeros son los resultados? ¿Con qué grado de intensidad son ciertas las afirmaciones o las hipótesis que nosotros nos planteamos? ¿Sí? El cálculo de estos intervalos y la interpretación y la validación de nos va a permitir la validación específicamente de los modelos de simulación que nosotros estamos estableciendo, ¿sí? En función al nivel de confianza que nosotros generemos, vamos a validar el modelo como tal. ¿Se acuerdan que una de las fases de los modelos de simulación era justamente la validación? ¿Se acuerdan? Entonces, la validación va a ir establecida o va a ir de la mano en función a los intervalos de confianza. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Ya? Otra de las técnicas es la reducción de variables, perdón, la reducción la reducción de varianzas. Y en la reducción de varianzas se utiliza técnicas estadísticas para reducir la varianza. Ejemplos de esto es el uso de números aleatorios comunes en variables antitéticas y de control. El beneficio de reducir la variabilidad sin aumentar el número de las muestras, ¿sí? Entonces es muy importante también la reducción de las varianzas. En cuestión de implementación, los pasos para implementar las estrategias de validación en proyectos reales y los ejemplos de casos de éxitos en emprendimientos de innovación. En las lecturas y digo las lecturas porque dentro del documento de la lectura, ustedes van a encontrar algunos documentos adicionales que les estoy pidiendo que investiguen y que lean, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a encontrar algunos de estos ejemplos de éxitos y estos ejemplos dentro del emprendimiento y la innovación, ¿sí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al tema de esta semana, chicos? No, profe. ¿No? Perfecto. Como no hay preguntas, la siguiente clase vamos a continuar con el ejemplo de la teoría de colas de dos servidores, ¿sí? Pero en esta teoría de colas de dos servidores ya vamos a ir incrementando una parte adicional, vamos a ir incrementando la recolección de la información. Y en función a esa recolección de información, ustedes van a tener que hacer un trabajo adicional a lo que ya está planificado para esta semana, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer es, en función a los datos que se vayan generando en cada uno de los experimentos, ustedes van a tener que realizar un análisis estadístico que les permita comprobar o establecer la hipótesis que nos vamos a plantear en el ejercicio. ¿Hecho? ¿Sí? Listo. Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase es netamente práctica. Hemos cumplido ya con la parte teórica, la parte práctica lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Por favor, ¿me puede explicar Sí, profe. la idea que está subida en el EBA? Porque ahí dice tipos de estrategias de simulación. Se refiere a los que están en la guía metodológica, que son ¿cómo es? La interacción de procesos, exploración de actividades o la programación de eventos. Sí. Sí, Ah, María. hay que ampliarles la Sí, hay que información. ampliar, hay que investigar, hay que profundizar un poco más. Ah, ya. Es que yo buscaba y buscaba y no encontraba más. No, hay que profundizar. Ok, gracias. ¿Ya? A ver, chicos, voy a dejar de grabar, ¿ya?